Un saludo para todos, mi nombre es José Guillermo Ruiz Rodríguez, soy médico y cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina interna y en medicina crítica y cuidado intensivo, profesor asistente del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Nacional y actualmente me desempeño también como director científico del Hospital Universitario Nacional. Soy, junto con la doctora Lía Mulet, líder clínico del estándar clínico basado en la evidencia, uso de anticoagulantes en el paciente adulto atendido en el Hospital Universitario Nacional de Colombia, que busca disminuir la importante variabilidad en el proceso de atención de los pacientes que existe con esta terapia ampliamente utilizada. Se busca tener un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario y que se fundamente en la mejor evidencia disponible. Tiene algunos puntos claves. El primero es identificar los pacientes que son candidatos a tromboprofilaxis para disminuir el riesgo de aparición de la enfermedad tromboembólica venosa. Es importante evaluar ese riesgo a través de una serie de escalas, como la escala de Padua para pacientes no quirúrgicos, la escala IMPROVE-BTE para pacientes oncológicos o Caprini para pacientes quirúrgicos. El segundo punto es la suspensión preoperatoria de la tromboprofilaxis farmacológica con un intervalo de tiempo adecuado según cada fármaco para disminuir el riesgo de sangrado asociado con el procedimiento quirúrgico y también evitar complicaciones o cancelaciones de los procedimientos quirúrgicos. En todo paciente hospitalizado que tenga indicación del uso de anticoagulantes, se recomienda al egreso solicitar la valoración por el plan de egreso para recibir educación sobre el uso de estos medicamentos. Esto complementará de manera más eficiente la información brindada por el personal médico y ayudará a una administración segura de los anticoagulantes. Y finalmente, el otro punto clave es la monitorización de la actividad de la warfarina, haciendo ajustes a la dosificación a fin de evitar la sobre o subanticoagulación. Es importante entonces solicitar un TP-e-INR ambulatorio al egreso de pacientes hospitalizados y en tratamiento con este fármaco. Cuenta con 6 algoritmos específicos para el uso de anticoagulantes. El primer algoritmo contiene recomendaciones sobre tromboprofilaxis. El segundo está relacionado con el uso de diferentes grupos farmacológicos de anticoagulante. En el tercer algoritmo se presentan recomendaciones sobre la transición entre los anticoagulantes. En el cuarto algoritmo se relaciona el abordaje de la trombocitopenia inducida por heparinas. El quinto algoritmo contiene recomendaciones respecto al manejo perioperatorio de los anticoagulantes y finalmente en el sexto se presentan recomendaciones respecto al manejo de la sobreanticoagulación. La anticoagulación es una terapia fundamental para la prevención y el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. Es usada en enfermedades frecuentes en la práctica clínica como las arritmias y en escenarios donde aumenta el riesgo de formación de trombos como los pacientes adultos mayores, pacientes hospitalizados o pacientes posoperatorios. A pesar de sus beneficios clínicos, también el uso de anticoagulantes puede tener eventos adversos, dentro de los cuales el más importante es el sangrado, que puede requerir la reversión del efecto de los anticoagulantes de una manera oportuna, lo que requiere disponibilidad de agentes de reversión y la compresión de las diversas estrategias disponibles para revertir la anticoagulación. Los candidatos a tromboprofilaxis son aquellos pacientes con un riesgo aumentado de tromboembolismo venoso, pacientes hospitalizados o con hospitalizaciones recientes, con cirugía o enfermedad médica aguda, y por pacientes no hospitalizados, incluyendo pacientes oncológicos, pacientes frágiles, viajeros de largas distancias y aquellos con factores de riesgos preexistentes como cirugía previa, cáncer, trauma, inmovilización, obesidad o historia previa de enfermedad tromboembólica venosa. La evaluación del riesgo de tromboembolismo venoso y la decisión de iniciar tromboprofilaxis depende del escenario de atención. En primer lugar, tenemos pacientes hospitalizados por atención quirúrgica. En esto se recomienda el uso del score o la escala de Caprini
Si el riesgo de sangrado supera el beneficio de la tromboprofilaxis farmacológica, se indica hacer tromboprofilaxis mecánica y un seguimiento clínico. De lo contrario, puede brindarse tromboprofilaxis farmacológica con suspensión preoperatoria oportuna. En pacientes hospitalizados de atención no quirúrgica, se recomienda el uso del score de Padua o el Improve BTE Score en caso de ser pacientes oncológicos. En caso de que el puntaje de Padua sea mayor a 4 o el Improve BTE mayor de 2, debe evaluarse el riesgo de sangrado mediante la escala de Improve Bleeding. No se recomienda tromboprofilaxis cuando se obtiene un puntaje de Padua menor a 4 o de Improve BTE menor de 2. Para pacientes ambulatorios con terapia sistémica contra el cáncer, se recomienda también el uso del Coran Score. Si obtiene un puntaje mayor o igual a 2, se debe evaluar el riesgo de sangrado. Si el puntaje es menor a 2, no se recomienda la tromboprofilaxis farmacológica. Para pacientes ambulatorios no oncológicos, debe realizarse la evaluación de los factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa ambulatoriamente y la posibilidad de que el paciente tenga planes de un viaje mayor a 4 horas. En relación al uso de anticoagulantes, los anticoagulantes son un grupo de fármacos que evitan la formación de trombos. Estos, a su vez, los podemos dividir en 3 grandes grupos: los antagonistas de la vitamina K como la warfarina, los anticoagulantes orales directos como el dabigatran, rivaroxaban y apixaban, las heparinas donde tenemos las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular, especialmente representadas por enoxaparina y daltaparina, y además un derivado sintético relacionado con las heparinas como el fundaparinox. Es fundamental brindar educación al paciente antes de iniciar cualquier tratamiento anticoagulante. Esta información debe incluir síntomas y signos de alarma como el sangrado, uso adecuado del fármaco, el impacto de la dieta sobre el tratamiento y posibles interacciones farmacológicas. En relación con la warfarina, antes del inicio de su uso, se recomienda la medición de un hemograma completo, tiempos de coagulación, INR. No se recomienda la realización de terapia puente de forma rutinaria en pacientes que inician manejo con warfarina. En relación a los anticoagulantes directos, antes de su inicio se recomienda también realizar un cuadro hemático completo, evaluación de la función renal, de la función hepática, y la dosificación de los mismos debe realizarse teniendo en cuenta algunas variables como la indicación de la anticoagulación, la edad, su función renal, hepática, el peso y las interacciones farmacológicas. Con las heparinas, antes del inicio de su uso, también se recomienda realizar un hemograma completo, función renal, tiempos de coagulación, asimismo la medición del peso corporal del paciente. Otro punto clave del ECVE habla de la transición entre anticoagulantes. La necesidad de cambiar un agente anticoagulante expone al paciente a periodos de mayor riesgo de tromboembolismo y el no hacerlo de sangrado, por lo cual para la transición entre anticoagulantes se sugiere un enfoque cuidadosamente elaborado que tenga presente el estado de anticoagulación del paciente en el momento del cambio, su función renal, la farmacocinética de los anticoagulantes para evitar una infra o sobreanticoagulación. El otro punto importante es la trombocitopenia inducida por heparinas. Esta patología se considera un trastorno iatrogénico que está mediado en la mayoría de los casos por anticuerpos tipo inmunoglobulina G dirigidos contra el complejo factor plaquetario 4 de heparinas, aunque esta trombocitopenia inducida por las heparinas se asocia con una disminución en el recuento de plaquetas y mayor riesgo de eventos trombóticos. El sangrado clínicamente significativo en el momento de la presentación es infrecuente. La tamización se realiza con un recuento de plaquetas y se realiza solo en pacientes con riesgo intermedio o alto de trombocitopenia
inducida por la heparina. Ante la sospecha de estas, se sugiere la utilización de la puntuación T4S. En otro algoritmo del ECVE se habla del manejo perioperatorio de anticoagulantes. En cirugías que no son de emergencia o de urgencia, el tiempo para suspender y reiniciar la anticoagulación respecto al momento de la intervención depende de la familia farmacológica, el riesgo de sangrado y el riesgo trombótico. En relación a los pacientes que vienen recibiendo warfarina y van a ser llevados a procedimientos menores, se puede continuar la warfarina según criterio médico. Si este es moderado o bajo, se recomienda la suspensión de la warfarina 5 días antes de la cirugía y reiniciarla dentro de las 24 horas posteriores al procedimiento a las mismas dosis. En los pacientes con alto riesgo trombótico se debe iniciar terapia puente con heparinas antes del procedimiento quirúrgico y se pueden reiniciar la warfarina 24 horas posteriores al procedimiento. En pacientes que reciben anticoagulantes orales directos, la recomendación es, si reciben rivaroxaban o apixaban, suspender 1 a 2 días antes de la cirugía. Si están recibiendo dabigatran, se debe suspender 1 a 4 días antes de la cirugía. Para el reinicio debe evaluarse el riesgo de sangrado. Si es alto, reiniciar 48 a 72 horas después de la intervención, y si es bajo, se puede iniciar 24 horas después. Para los pacientes que están siendo tratados con heparinas, si estos reciben heparina no fraccionada, se recomienda suspender 4 horas antes de la cirugía, y en aquellos que reciben heparinas de bajo peso molecular, se aconseja suspender 24 horas antes. Las heparinas pueden reiniciarse dentro de las 24 horas posteriores a la intervención. Y finalmente, en relación a la sobreanticoagulación, el ECVE hace las siguientes recomendaciones. Hay que tener en cuenta que cualquier terapia anticoagulante se asocia con un riesgo incrementado de sangrado, su principal evento adverso. Para los pacientes con sangrado asociado al uso de anticoagulantes, se sugiere no retrasar las medidas generales en espera del agente de reversión. Estas medidas incluyen asegurar la vía aérea en caso de ser requerido, obtener un acceso intravenoso de gran calibre, reanimación con cristaloides isotónicos con el fin de restaurar el volumen circulante efectivo, transfusión de hemoderivados como glóbulos rojos si la hemoglobina disminuye a menos de 7 gramos por decilitros o hay inestabilidad hemodinámica. Proveer terapia local con presión manual. Se recomienda la intervención precoz de servicios como cirugía, radiología intervencionista, gastroenterología para el tratamiento definitivo del sangrado, lo cual es especialmente importante en aquellos que involucran sitios críticos. En caso de sangrado menor, se recomienda la suspensión de los anticoagulantes, la evaluación de la respuesta clínica. Si el evento consiste en un sangrado mayor, se debe suspender el anticoagulante y considerar la administración de un antídoto según el fármaco. Si se trata de warfarina, vitamina K o en algunos casos complejo protrombínico, si es un anticoagulante directo tipo rivaroxaban, apixaban, andesanet alfa es el indicado, y si se trata de dabigatran, se utiliza el indaruzumab en esos casos. Si se trata de heparinas, el antídoto es el sulfato de protamina. Los pacientes en plan de tratamiento quirúrgico de emergencia, definida como aquellos que requieren una intervención en menos de 6 horas, o de urgencia en un lapso de tiempo mayor, debe evaluarse juiciosamente el requerimiento de revertir el efecto del anticoagulante de acuerdo a la familia farmacológica y hacerlos paraclínicos de seguimiento como TPE, INR, actividad de antifactor 10 o el tiempo de trombina. Los invitamos a consultar el texto completo del ECVE Uso de anticoagulantes en el paciente adulto atendido en el Hospital Universitario Nacional, dirigiéndose al link que encontrarán en la página web.